¿Qué? ¿Les duele? Pues todavía no hemos entrado en la pesca. Imaginen que quieren sacar una licencia para poder pescar. Las licencias son PERVES, le llaman un PERVES, que esos PERVES van sumando y tienen un precio muy caro que la administración ya no los da. Entonces la única manera de poder conseguir salir al mar con tu embarcación es comprando esos PERVES, y eso pues en una embarcación pequeña de 5 metros puede suponer unos 60.000 euros. Sí, que la embarcación te cuesta realmente 5.000 euros. Una pescadilla tiene que medir 20 centímetros como mínimo. Imagine que coge una de 19,7. Tú piensas que si hay allí 50 kilos de pescado, 50 kilos de pescadilla, te tienes que poner una por una a medirla. Porque si te viene, que viene con un pie de rey y te mide y hace 19,8, 19,9, te multa. Y dices, pero que yo en los ojos tengo un pie de rey. ¿No ves que no es viable esto? La pescadilla puedes coger 40 kilos, vale, pero es que salmonete, el día que dice voy a coger salmonete, que porque hay un montón, es un pescado que abunda mucho, y dice salgo, hay un poco de mar o lo que sea y sale, y coges 80 cajas de salmonete, ¿te puedes poner a medir uno por uno? A ver, es que esto ya es irreal, es que lo estoy explicando y la gente que dirá, dice, es que esto no es así. Es que no se lo cree, no, lo explicas a quien quieras y no se lo creen. Fíjate para que vea cómo ha cambiado todo. Mi padre, cuando yo tenía 12 años, en verano que tenía la vacación de lo que es del colegio, me llevaba a pescar lo que son el listado o el túnido, ¿no?, en general, y tú ibas y si te gustaba, pues años más tarde pues te sacaba toda la documentación, es decir, la matrícula, el título patrón. Ahora es todo al revés. Hablando vulgarmente, es como el culo. Ahora tienes que, antes de hacer eso, tienes que obligar a tu hijo a que se saque todos los títulos, luego lo embarca, te dice que no le gusta, has perdido el tiempo. El relevo normalmente puede ser si son hijos de marineros que sus padres tengan una embarcación y se queden con esa embarcación. ¿Qué pasa? Que normalmente los padres que han estado toda la vida al mar, que ya sus abuelos también, pues esperan que sus hijos tengan una vida mejor. Entonces los mandan fuera a estudiar y ya no hay un retorno de esa generación. Hablemos ahora de las redes y de llevarte algo de pescado a casa. Las redes se deterioran. Un día la corriente, la red se mueve, no está siempre como cuando lo compras. Cualquier cosa que compras es nueva y después se envejece. Pues me vienen y me miden, hostia, hace 39,8, 39,9, una milésima de milímetro. Y me cortan la red y me denuncian. Se desconfía de nosotros y se nos dice que se nos tacha por temas de salud, por temas ante grandes corporaciones que realmente sí que son insalubles y ante cosas que no tienen ningún sentido. Si te llevas el pobalito del sur que decimos, que es lo que viene roto, o un cangrejo ha mordido la pescadilla y no la puedes vender, o lo que sea, es el cubito de toda la vida, y te pillan, estamos criminalizados de tal forma que tú te llevas el pescado para casa, te viene y dicen, no, esto no. Oye, tío. ¿Saben lo que es la caja azul? Yo tampoco lo sabía. Control total, que además lo paga el pescador. La caja azul es un sistema de GPS que desde Madrid controlan tus movimientos, que hasta cierto punto dices, pues vale, de acuerdo, me controlas así, no hay nadie que se salga del corral. Hay que pescar aquí, se pesca aquí. Y este no se va a ninguna zona que esté protegida. Hasta ahí de acuerdo. Pero tú me quieres controlar y yo tengo que coger, tengo que mantenerlo, tengo que pagarlo y al año tengo que mantener el mantenimiento, tengo que pagar el mantenimiento. Si eres tú el que me pone el grillete. Te viene una inspección y le falta un candado, crujida. Estarnudas, crujida. Y estamos así. La administración lo hace muy bien a ese nivel. Tiene demasiados perros sueltos y que además están a sueldo y nosotros tenemos que sobrevivir. Entonces ya en la supervivencia pierdes mucho tiempo. Y yo me preguntaba si los grandes pesqueros también tienen que llevar la caja azul. A esos, pues en su país lo tendrán o no lo tendrán. Aquí tiene que ir todo con inspecciones de trabajo, inspecciones de sanidad, con tu manipulador, con tu no sé qué, con tu no sé cuántos. Llega allí, una caja no puede tocar al suelo y llevas un control sanitario como Dios manda, un etiquetaje, todo para que la gente tenga un pescado como Dios manda. Y lo traen de fuera con una bolsita allí al vacío y tú no sabes de dónde vienen y sí, del Atlántico no sé qué, del sur de no sé cuántos. Porque a la gente le toca comer eso, la gente tiene que comer aquello. Que no te digo que sea bueno ni malo, porque hay congelados que son buenos, no voy a ir en contra de nadie tampoco, pero teniendo un producto fresco, de calidad, nacional, que haya la mayoría de gente
cualquier mileurista, cualquier persona normal y corriente, un trabajador, que no lo pueda comer, porque aquí te resulta que te va un kilo a 5 euros y llegas a una capital y te va a 20, se ha multiplicado por 3 o por 4, y yo estoy subiendo la inflación. ¿Yo subo la inflación? ¿Una persona que está ahí 12 horas o 14 horas trabajando para un jornal de mierda? Yo te podría decir que me queda poco para jubilarme, pero sí me gustaría que esta actividad pesquera artesanal que tenemos en Canarias siguiera, ¿no? Pero está claro que ni manda nuestro gobierno autónomo, tampoco Madrid hace lo que da la gana. Los marineros, que lo único que sabemos es ir a coger pescado, no sabemos de leyes, no sabemos de todas esas cosas. Somos así, no nos hemos preocupado nunca, porque si no seríamos abogados y nos miraríamos el BOE, tal y cual, y no sé qué y tal. Pero sabemos ir a pescar y vamos a pescar, para que la gente tenga pescado. Cuando vino el COVID, éramos primera materia. Por favor, ir a trabajar y seguir suministrando comida a la gente. Y ahora que nos morimos de hambre y no podemos sobrevivir, ahora no puedes coger y bajar el gasóleo y poner el gasóleo a un precio asequible que digas, bueno, no te vas a hacer rico trabajando, que yo sepa no hay nadie que se haga así trabajando rico, pero sobrevivir y llevar una familia adelante y dar estudios a mis hijas, ¿esto tampoco? ¿Sí, para qué está el gobierno? Pregunto yo. No sé, habrá que coger e ir cortando cabezas, quitar gente a la teta, porque si nos quitan las tetas, no sé de dónde van a... Están matando a la vaca, Están matando a la vaca, ahí está el problema, eso es el final. Están esperando que muera la vaca. Yo te puedo decir que el sector pesquero cada vez, y supongo que también en otros sectores, estamos cada vez peor. Esto no se ve un atismo de que vaya a mejorar o se vaya a nivelar. Esto es una caída libre, como si nos cayéramos del Teide, así de claro. Estamos, como te diría, al borde de la extinción. Nos quieren extinguir.